En una oportunidad, en una de las clases que pude escuchar de usted, en logos Sí. astrológicos, me llamó la atención algo que planteó y fue que antes de nacer una persona, ya Dios lo sabe todo, lo que va a pasar, ¿no? O sea, con el hecho de decir que la persona dice, quiero cambiar mi destino, y es, no puedes escapar porque tomes el camino de la derecha, de la izquierda o el del medio, eso se va a reflejar en una carta astral. Y yo lo traje a un problema muy moderno, y yo no le he encontrado respuesta, por eso es que se lo pregunto. Y es en el caso, por ejemplo, de los niños que son abortados, porque la madre no los quiere tener o porque los padres dicen fue un error, en fin. Incluso en ese momento, ese niño se puede pensar que ya Dios sabía que lo iban a matar o no. A ver, el concepto, ¿qué es el concepto de la muerte desde el punto de vista astrológico? Pues a ver, desde el punto de vista antiguo, la vida está asociada a la humedad. A la humedad. Las cosas se humidifican, en la medida en que se humidifican se integran. Entonces, la humedad lo que genera es memoria de esa composición o de esa organización. Y nosotros, por ejemplo, eso lo vemos en la bioquímica moderna. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, de acuerdo que la cadena ADN es una cadena cristalina, de acuerdo que el interior de la célula es húmedo, es decir, es un medio húmedo. La humedad es básica para la vida. En el momento en el que algo se reseca, pues sus partes se disgregan y de alguna forma se separan. Entonces, ese factor es un factor muy importante para entender qué es la vida. O sea, la vida es algo que se le infunde al individuo a través de la humidificación, a través del hecho de humedecerse, es decir, el hecho de mezclarse y de organizarse de una forma determinada, según un patrón, que es un patrón que se corresponde con una determinada, con un determinado código. La noción de código está centrada en lo que es la idea genética asociada a célula de ADN, pero desde el punto de vista de los antiguos, ese código se corresponde pues, con diferentes claves sincrónicas. Las claves sincrónicas son las claves de los planetas, que de alguna manera a través de sus señales, son señales lumínicas, que tienen una oscilación, una frecuencia determinada, generan o disparan procesos vitales. Bien, esto respecto de lo que sería una visión biológica, que no tengo demasiado tiempo para desarrollar, pero que en el fondo está presente ya en la biología, en la fisiología antigua, pero que ahora, también en estos momentos, pues la biología y la medicina y las ciencias de la vida lo están redescubriendo, ¿vale? Pues eso se corresponde con la vida. Muy bien, el nombre que le daban el nombre, el agua como elemento, ¿de acuerdo? En árabe se dice alma, ¿de acuerdo? Entonces, la noción de alma, que está muy centrada que procede del latino anima, se corresponde con aquello que confiere la vida, que confiere la vida. Es decir, el alma es aquello en virtud de lo cual se producen los cambios y las transformaciones en el individuo. No, no es una noción que esté vinculada a una sustancia, que tiene un elemento sustancial. El alma es aquello que yo percibo de usted, o sea, es lo que yo percibo de ti. Es la forma en la que se manifiesta tu vitalidad. Y por lo tanto es precisamente aquello que es más evidente de la imagen que yo percibo. Y todo lo que tiene que ver con lo físico, que es lo real, está detrás de esa apariencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la muerte, estamos viendo simplemente la caída de una apariencia. Una apariencia que libera lo real. Produce una disgregación, pero aquello que es el alma del individuo es como la humedad. En el momento en el que se evapora, se reintegra y vuelve pura de donde procedía o a donde procedía. En respecto de la cuestión en concreto, ¿qué es Dios? O sea, ¿qué es Dios? Dios es una palabra que procede del indoeuropeo. Es una antigua de Diaus, ¿de acuerdo? Diaus es el cielo. De hecho, la palabra cielo proviene de Ciaus también. Entonces, ¿qué es Dios?
Pues Dios es lo que lo envuelve todo. Es decir, es aquello que lo envuelve todo. Es una cosa que nosotros observamos cuando entendemos algo que lo comprende todo. Y ese principio de omnicomprensivo está en el marco de todos los paradigmas humanos, cuando se trata de una explicación acerca del cosmos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la relación que hay entre lo que nos envuelve y lo que nosotros somos, estamos viendo una vibración en la cual el ente es una unidad a semejanza de la unidad que lo comprende. Bajo esas circunstancias, todo lo que se produce dentro de este orden está integrado dentro de un sistema en que también postula la ciencia moderna, igualmente. Entonces, dentro de ese sistema se producen pues, una serie de iteraciones y una serie de procesos que nosotros observamos dentro del orbe del templado, es decir, en el nivel sublunar, y que generan los procesos de desarrollo de los seres vivos. Entonces, si nosotros estamos hablando de alma como identidad, esa identidad es una apariencia. Es decir, no es algo real, es algo que se nos muestra de lo real de una determinada forma. Cuando yo te contemplo, pues yo te distingo del fondo de la puerta, te distingo del cuadro. Entonces, ese principio de identidad que obedece a las condiciones que yo te atribuyo, que no son intrínsecas a ti, sino que son la forma en que yo te veo. Eso es el alma de Andrew, en mi forma de ver. Entonces, ¿cuándo se inicia el proceso de desarrollo, de acuerdo, de un proyecto vital? Bueno, pues ese momento se produce cuando se une el principio activo y el principio pasivo, simple y llanamente. Lo que representa el Sol y la Luna, pues representa al Sol el principio activo, la Luna el principio pasivo. Hasta que no se une el principio activo del principio pasivo, no se puede, ¿de acuerdo?, generar el proceso explosivo de multiplicación de la vida. Y es en ese instante preciso, cuando ya observamos un patrón, que es un patrón que se va a desarrollar a lo largo de todo un proceso pues, que puede llevar a través de la entelequia, es decir, de lo que hay impreso como una causa final, ¿de acuerdo?, en el desarrollo de ese ente que es un embrión, hasta un proceso que es la plena expresión de su forma. Todo eso es un proceso que se lleva a cabo de manera interna al individuo en interacción con el entorno. ¿Eso cuando se produce? Pues podríamos ir a la impresión que tienen los genetistas o los estudiantes de química biomolecular, ¿no? Cuando están hablando del proceso fisiológico. Nosotros estamos viendo que una célula del cigoto, al cabo de 3 horas después de que se ha producido la fecundación, pues tiene un código genético. No es el código genético de la madre, no es el código genético del padre, no es el código genético de los dos, porque también hay ciertos eslabones que necesita cubrir la cadena para ser propiamente coherente, y por lo tanto es independiente tanto del padre como de la madre, y allí aparecen inscritas dentro de ese código, dentro del código genético del individuo, pues patologías, gustos, color de los ojos, desarrollo de enfermedades, tendencias alimenticias, básicamente todo lo que se va a ir desarrollando fisiológicamente en ese individuo. Eso sigue siendo coherente, es igual, de acuerdo al código genético, a no ser que haya habido mutaciones graves a lo largo de la vida de la persona. Es igual el código genético de un hombre que muere a los 99 años. Ahora voy a una tumba, saco un cadáver, extraigo pues células de debajo de las uñas, son células que conservan todavía parte de su vitalidad después de muertas, y yo pues saco una célula y voy a una cadena cromosómica y hago un testado, de acuerdo, de lo que son las bases de esa cadena de ADN. Pues bueno, pues si yo hubiera hecho lo propio en cordón umbilical, de acuerdo, o en el interior del feto, cuando era un feto que a duras penas tenía 3 meses de estar dentro del vientre de su madre, y veríamos que es el mismo individuo. Es el mismo individuo. Entonces, es el mismo individuo en cuanto a su código desde el primer momento hasta el último. Entonces, yo no sé por qué tenemos dificultades a la hora de establecer cuándo se inicia la vida y desde cuándo la vida, de acuerdo, es un valor asociado a un proyecto,
¿de acuerdo? Cuando vemos que lo que representa el código genético, el código de ADN, es un proyecto esencialmente implicado dentro de lo que es el núcleo de la célula y de todas nuestras células de manera coherente desde el mismo momento de la concepción. Esto, bueno, escapa dentro del orden de lo que es la reflexión puramente astrológica, pero desde el punto de vista de la astrología, nosotros para rectificar cartas, como bien sabes, ¿de acuerdo? Si has escuchado nuestras clases, empleamos técnicas que conllevan, ¿de acuerdo? El cernir, es decir, el determinar el momento exacto de la concepción de la persona. La carta de concepción indica, de alguna forma, aquello que está asociado al proceso que dispara el desarrollo biológico del individuo desde el mismo momento en el que es concebido. Y luego nosotros tenemos una carta, es la carta natal o natividad o genitura, que se corresponde con el momento en el que el individuo pasa de un medio, es decir, un medio autoinclusivo, que es el medio materno, el claustro materno, al claustro de la luna. Es decir, es como si viéramos un salto de fase, es como si el individuo surgiera en un universo para aparecer en otro, ¿no? Y en ese momento en el que entra el aire en los pulmones, es decir, el momento en el que entra el prana, el momento en el que entra la energía vital en el individuo, y empieza a alimentarse por sí mismo, ¿de acuerdo? Aunque se alimente de los nutrientes de la madre, en esos momentos, pues nosotros de alguna manera sentimos que explicamos o se explica que se actualizan muchas de las, en realidad, todo lo que se ha ido desarrollando en el interior del feto. Entonces es como si dijéramos que todo lo que ocurre en el vientre de la madre, ¿de acuerdo? Es la fase en la cual nosotros vamos construyendo pues toda nuestra historia de vida. Los 360 minutos después del nacimiento marca todos los acontecimientos que vamos a vivir a lo largo de una vida de 90 años. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros empleamos técnicas de direcciones primarias, técnicas predictivas para ver cuando esta persona, por ejemplo, pues va a afrontar va a vivir una enfermedad, un cáncer, o cuando una persona pues, se va a casar, cuando una persona va a tener un hijo, o cuando a esa persona van a echar el trabajo, cuando va a tener un accidente de coche. Esas cosas pues, que aparecen a lo largo de la vida del individuo, que es posible predecir a través de la técnica de direcciones primarias, pues todo eso se decide, por decirlo de alguna manera, se condensa o se compensa de acuerdo a los 360 minutos después del nacimiento del individuo, a lo máximo, 360 si fuera una vida de 90 años, ¿no? Y todo eso que se actualiza entre ese lapso, que se corresponde con las 12 primeras, con las 4 primeras horas de vida, todo eso que se actualiza es algo que se ha vivido en el feto, a lo largo de un proceso de desarrollo embrionario en el que el individuo ha conocido en su ontogenia, es decir, la forma en que se forma su ser, su cuerpo, una filogenia. ¿Qué significa la filogenia? Es decir, todo el desarrollo del ser vivo, de acuerdo, todo el desarrollo evolutivo. Y pasamos por la fase de pez, pasamos por la fase de anfibio, pasamos diferentes fases a lo largo de todo este desarrollo embrionario. Y es como si estuviéramos haciendo, como si estuviéramos cargando, cargando el programa antes de iniciar. Y todas las cadenas de comando, ¿de acuerdo? Pues son articuladas dentro de la aplicación y puedes empezar a correr la aplicación a partir del instante en el que acabo de cargar. Por hacer un símil. Es que es un símil mitológico como cualquier otro, es una manera de explicarlo de una manera que a la gente le puede parecer que no es astrológica, pero es que yo para explicar las cosas antiguas pues debo recurrir a las modernas, porque son muy modernos. Bueno, no es más que otros, claro. Claro. De todas maneras, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando del aborto es una intervención. Que básicamente es una intervención orientada a acabar con la vida, con la vida de un ser autónomo. Entonces, pues, nos puede parecer mejor o peor. De la misma manera que la pena de muerte nos puede parecer mejor o peor, pero no deja de ser lo que es. O sea, no deja de ser una intervención para eliminar pues, un individuo, ¿de acuerdo? Que tiene un código, que es un código autónomo, que tiene una línea de vida, pues que es una línea de vida que sigue una dirección
que ya desde el mismo momento en el que fue concebido, pues se está emancipando. Claro. ¿En qué momento el individuo se emancipa totalmente del medio del que depende para subsistir? Pues jamás. Yo sigo dependiendo de mis alumnos, sigo dependiendo de mis consultantes, sigo dependiendo del médico que me trata, sigo dependiendo de que alguien recoja la fruta que yo me como o que mate el pollo que yo me aso. Lo único que marca es un diferente nivel de dependencia. Desde el punto de vista astrológico, la carta de concepción es una carta que marca un propósito asociado a lo que la persona quería ser, y lo que tiene que ver con la carta natal pues se corresponde más bien con lo que el medio le requiere para que él pueda llegar a ser aquello que de alguna manera está implícito dentro de ese instante previo, que es el instante en el cual pues se une el principio activo y el principio pasivo, el principio divino activo y el principio divino pasivo, es decir, la luz y la humedad, generando pues un proceso de multiplicación, que es un proceso de multiplicación que está totalmente corroborado. Todos sabemos lo que ocurre cuando es un espermatozoide y un óvulo en un medio próspero. Entonces, ¿qué es Dios? Dios no está al principio. Dios está a lo largo de todo el proceso. O sea, la persona va desarrollando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estaba leyendo hoy, por ejemplo, Feng Shui Tai, de Ben Gabirol, en donde lo explica? O sea, todos nacemos esclavos, todos nacemos ignorantes, todos nacemos, ¿de acuerdo?, impedidos, pero con un potencial enorme. Entonces, a lo largo de la vida, nuestro proceso de descubrimiento, convertir lo que en nosotros es potencia en acto, pues es la forma de actualizar algo que está en potencia, y esa forma de actualizar es aquello que se resume al final en el acto puro. ¿Y el acto puro qué es? Pues es eso que nos envuelve, que tiene un orden que corresponde con una coherencia dentro de la cual somos posibles. No seríamos posibles si no estuviéramos dentro de un ámbito que estuviera sometido a ciertas regularidades. Entonces Dios no está al principio. Dios está al final, en todo caso, cuando nosotros pues, nos liberamos de nuestro destino. Entonces descubrimos quiénes somos. Esos, vamos, en fin, los que llegan. Claro. Pues, yo no creo que nadie llegue a ese punto, pero en fin, eso es otra historia, tiene que ver con mi convicción personal. Ya que lo que estoy diciendo es lo que no se puede discutir. Porque también te digo, Angie, cualquier discusión con alguien que sea escéptico respecto a estas cuestiones tiene que ir por la vía de lo que no se puede rebatir.